tardes. Gracias por hacer presencia aquí en este acto. Se escucha, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar. Me hicieron cargo de empezar este acto con una canción que compuse que se llama En mi nombre no se hará ninguna guerra. Espero que se escuche hasta el final. ¿Se escucha hasta el final? Bueno, pues eso, de nuevo, gracias por venir y espero que sea un acto muy No destroce más la tierra de los sueños, porque son semillas de una nueva vida. Yo me arriesgo todavía con los besos, todavía yo derrocho mi sonrisa. En mi nombre no se hará ninguna guerra, ni lapidará la fe de un niño. No arderá ningún hombre en la hoguera, por más que su Dios no sea el mío. Podrán silenciarme las canciones, podrán incendiarme los poemas, podrán marchitar todas las flores, nunca detendrán la primavera. En nuestro planeta nadie es extranjero, que tu hermano nunca caiga en el olvido. Patrias y banderas solo son señuelos de los que terminan por quemar los libros. En mi nombre no se hará ninguna guerra, ni lapidarán la fe de un niño. No arderá ningún hombre en la hoguera, por más que su Dios no sea el mío. Podrán silenciarme las canciones, podrán incendiarme los poemas, podrán marchitar todas las flores, nunca detendrán la primavera. Podrán silenciarme las canciones, podrán incendiarme los poemas, podrán marchitar todas las flores, nunca detendrán la primavera. Nunca detendrán la primavera, nunca detendrán la primavera. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a todos y a todas a este espacio que hoy se convierte en un lugar solidario, en un lugar de concienciación, en un lugar de acción también. Para empezar, agradecerle a José Artiles esta bella canción que ya nos ha puesto el corazón un poco en sintonía, ¿verdad? Ya nos ha puesto, pues, preparados para lo que viene. Y lo que viene les cuento muy brevemente, para que sepan cómo va a ser el desarrollo de la estructura. Vamos a tener pues, una pequeña introducción, vamos a tener un pequeño silencio, también para acompasarnos con la realidad que están viviendo en Gaza. Aquí en el cartel que nos identifica a todos, porque todos somos Gaza hoy y todos estos días, todos los días.
tenemos ese pequeño espacio de silencio. Después tendremos una breve introducción, quizá tratando de hilar nuestra sensibilidad cristiana con lo que está ocurriendo en Gaza, brevemente, para después darle paso realmente a las personas que, pues, con más conocimiento, más experiencia, más información, les van a contextualizar por todo lo que está viviendo el pueblo de Gaza y de Palestina en general. Finalmente, o después de eso, tendremos turnos de intervenciones para quien quiera participar, preguntar, opinar, dar su visión, pero sobre todo consultarle a las personas que nos acompañan hoy, que son nuestros ponentes. Y finalmente, pues a eso de las 8, y si no queremos ser muy puntuales, nos desplazaremos con tranquilidad, paciencia, en silencio, hasta la plaza delante de la iglesia para ir a hacer nuestro círculo del silencio y de la paz, como gesto final de nuestra sensibilidad, solidaridad y compromiso. Así que en este momento nos preparamos para esos 2 minutos de silencio que proponemos que hagamos, y para que seamos fieles, no como los del fútbol, que los del fútbol el minuto de silencio pueden ser 20 segundos, no más. Aquí vamos a ser 20, aquí vamos a ser hasta 20. Serán 2 minutos en los que en nuestro corazón nos solidarizamos, nos unimos al pueblo sufriente de Palestina. Mi nombre es Armando Vallejo, yo hombre de religión canaria, pero hoy estoy aquí como cristiano. Desde ese compromiso cristiano, desde hace un año presto mi servicio en la diócesis como delegado para el laicado, lo que antes se llamaba el apostolado seglar, que para los que no sepan, alguien puede haber que no sepa lo que es exactamente, es la misión que tenemos todos los cristianos que no nos metemos a curas o monjas, de anunciar el Evangelio y animar y arrimar el hombro para construir un mundo mejor allá donde podamos alcanzar. El trabajo que me encargó el obispo fue de crear espacios, oportunidades para ayudar a todos los bautizados a redescubrir esa vocación que nos viene de fábrica y que a veces no viene.
Y esa vocación empieza mirando más allá de nosotros mismos, para sentir con el otro, compadecerse, que es como el Papa Francisco definía la misericordia, uno de los acentos de su pontificado. Decía, es la disposición de compadecerse de los sufrimientos del prójimo, decía. Y por eso estamos aquí, porque hay cientos de miles de seres humanos sufriendo en la franja de Gaza. Por desgracia no es el único lugar del mundo en el que hay seres humanos sufriendo, pero seguramente sí es en el que mayor número de personas están sufriendo por kilómetro cuadrado debido a una cruel acción humana directa que si quisieran podrían parar hoy mismo. Y la mera existencia de esa posibilidad nos obliga a tomar partido, a denunciar, a hacer algo para al menos no quedarnos de brazos cruzados ante el sufrimiento de nuestro hermano. Este acto, por supuesto, es abierto a personas de cualquier condición, creyente o no, de un credo o de otro. Pero como la convocatoria de iniciativa parte de grupos católicos, me dirijo ahora a esa comunidad, mi comunidad. Si todavía hay alguien que duda de si Israel tiene derecho a hacer lo que está haciendo en la franja de Gaza con la excusa de defenderse del terrorismo, quisiera pedirles que reflexionemos juntos sobre una cita del Nuevo Testamento y quizás otra del Antiguo. ¿Se acuerdan de la pregunta que le hizo un maestro de la ley a Jesús? ¿Quién es mi prójimo? Todos conocemos la respuesta, ¿verdad? La de Jesús. Jesús empezó a decir, bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos, lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, bajaba por ese camino un sacerdote, lo vio, otro lado, y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar, lo vio, por otro lado, y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio. Él se compadeció de él. Se acercó, curó su herida con aceite y vino y se la dio. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero, diciéndole, cuídalo y si gastas más, yo te lo pagaré a mí. Jesús entonces preguntó, según tu parecer, ¿cuál de estos 3 fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los solteros? Maestro de la ley contestó, el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. Ahora nosotros también. El samaritano vio a un judío por lo que no tenían trato, que era despreciado, que estaba sufriendo y no se preguntó por su pasado o si era bueno una persona, si se merecía o no aquello que le había pasado, sino que lo socorrió. En pronto, tirado y apaleado, también somos ciudadanos de la francesa. Por eso debemos pararnos y compadecer. Hay otro texto de la Biblia que no estaba seguro de si mencionar o no, porque aquí algún enseñador puede decir que no corresponde, pero creo que sí. Voy a hacer una excepción porque corresponde al Antiguo Testamento, donde los hermanos musulmanes, judíos y cristianos. Es en aquel en el que saben que el Antiguo Testamento es muy poético, ¿no? Son hechos tal cual reales, en el que Abraham intercede ante Dios por 2 ciudades, Sodoma y Gomorra, que Dios se supone que quería destruir porque había pecado y vicio. Y Abraham intervino diciendo, Señor, pero si hay 50 personas justas en esa ciudad, ¿vas a destruirla? Por eso, 50 personas dijo, Dios, no lo destruiré. Y seguía negociando Abraham, ¿y si fueran 40? Bueno, pues tampoco. ¿Y si fueran 30? Tampoco. ¿Y si fueran 20? Tampoco. ¿Y si fueran 10? Tampoco. En Gaza, seguro que escucha más de 10, 50 personas justas. Porque piensa
y sus habitantes no parecen ser con ninguna dirección, incluida la del terrorismo. Y ahora, después de este hilo conductor, si les parece, de la fe de los cristianos hacia la unidad de Gaza, sí quiero darle paso a las dos personas que nos van a acompañar en la pantalla y que nos van a dar para su vivencia, su experiencia, su conocimiento. Tenemos con nosotros a Coldovi Velasco, bien, ya con el micrófono cerquita. A la izquierda. A la izquierda, a la izquierda. Ella es de Alternativa Militarista, Movimiento de Objeción de Conciencia. Y va a exponernos en 10 minutos, grabamos la situación de ellos. Clavado. Lo mejor dicho. Bueno, ¿se oye bien? No. Bueno, ¿se oye bien? ¿Está encendido el batería? ¿Ahora? Muchas gracias a las personas y a las organizaciones que han hecho posible este encuentro. Mucho agradecimiento por poner en el centro de la agenda también de la comunidad cristiana católica esta cuestión, pero lo que voy a plantear es una mirada matriusquera. Esto sí se ve, ¿no? El PowerPoint. La mirada matriusquera que va a llevar también a la acción matriusquera. Para entender y comprender la situación de Gaza, vamos a plantear como en pequeñas capas, en 5, no solo las cosas que influyen para que la situación de Gaza sea como es, sino también qué cosas ya se están haciendo y es importante que sigamos haciendo para que cambie. Con esa mirada doble, ¿no?, de conocer, pero para transformar. Lo primero, en esta matriusca, la amplia, tiene que ver con que no hay paz posible en este sistema capitalista, donde se pone en el centro el capital, el beneficio, el dinero. No hay posibilidad de paz en un sistema patriarcal, en un sistema colonial, racista, extractivista, que está acabando con la vida de todo el medio ambiente. Y todo este sistema, y homicida, todo este sistema capitalista en su base neoliberal, necesita para sostenerse muchos elementos, entre ellos, por supuesto, la acumulación en pocas manos de mucho capital a través de desposeer, de quitar a las mayorías la posibilidad de las condiciones de vida, la desigualdad. Esa acumulación por desposesión también necesita de consumismo, de mercantilismo, de individualismo, necesita de desmemoria, de desmoralización, de quitarnos la esperanza. Y también este sistema necesita la remilitarización y el aumento del control social. Este sistema es la guerra contra la vida, como le dice Yair Herrera. Cada minuto de nuestro tiempo, 11 personas son asesinadas por hambre en un mundo en el que hay alimentos para todas las personas. Desde esa mirada, la remilitarización y la violencia es la segunda camina. La segunda capa, que es esta, tiene que ver con una manera de entender la realidad desde la violencia. Una violencia que siempre es un ejercicio de dominación, de sometimiento y de alguna manera también de vigilar a la otra persona que se construye o que se visualiza como enemiga. Y conlleva dentro la violencia. Y la violencia, dice Galton, que es como un triángulo, en la parte de arriba es la violencia directa, lo visible, lo que vemos. Normalmente la violencia física, ¿no? En casa está clarísimo, todas las personas asesinadas, heridas, torturadas, desaparecidas. Y esa violencia se sostiene en una violencia cultural que está muy metida en todas nuestras maneras de relacionarnos y en una violencia
cultural que tiene que ver con la militarización, que tiene que ver con el individualismo, que tiene que ver también con la competitividad. Esa violencia cultural también está sostenida por la violencia estructural. Lo que decíamos en el 15M, violencia es no llegar a fin de mes, las desigualdades, el que todo el mundo no pueda satisfacer sus necesidades básicas. Estas tres violencias se dan hoy en el mundo y también en la situación de Gaza. Y hay que comprender esa realidad de la violencia, porque quien está desarrollando el ejercicio de la violencia es un Estado que es sionista, que no tiene nada que ver con el judaísmo. Después veremos un poquito eso. Desde esa mirada de la violencia es importante plantear que esa remilitarización es la invasión que se hace de la lógica bélica, de la lógica militar, de la resolución violenta de los conflictos en todas las dimensiones de nuestra vida, también en la dimensión religiosa, ¿no? Bueno, ahora lo vamos a ver en el vino, en las procesiones, los militares, bendiciendo las armas, bendiciendo las tropas que van a injerencias internacionales. Hay un colaboracionismo, ¿no? Que se introduce esa militarización en todos los ejes de nuestra vida. Y también es muy importante aclarar que las guerras siempre van a defender los intereses de los más débiles. Guerras que interesen, que de alguna manera lo que defienden es los intereses de las élites. La seguridad militar lo que siempre va a defender son las patrias, son las fronteras, son las élites, el status quo, las cosas tal y como están, y también los genocidios, por supuesto. Cuando hablamos de todo esto, hablamos de los ejércitos, hablamos que los ejércitos tienen la función de ejercer la violencia o su amenaza para mantener el sistema tal y como está, para mantener a la marchuja grande, a ese modelo tan completamente desigual e injusto que nos mata, ¿no? Y donde no toda la vida es igual. Desde esta mirada, para nosotros es muy importante plantear que la guerra, la militarización, los genocidios se mantienen con tres P, tres patas o con tres R. Se lo voy a decir primero así en P. Las tres P es por la pasta, por las personas y por el pensamiento. El fino es por los recursos económicos, por los recursos y por los recursos ideológicos, la guerra ideológica. En la situación de Gaza se utilizan los tres de una manera brutal. En relación a los recursos económicos, todo el negocio de la guerra tiene que ver con el gasto militar, que a nivel mundial es 2,7 y 12,0. Que 26 horas de gasto militar acabaría con la hambruna del mundo. Que un año de gasto militar de armas nucleares acabaría con 13 años de hambre de 45 millones de personas. Datos contrastados, todo lo que digo. Desde ahí tenemos que plantear el gasto militar es un elemento a eliminar. Está sosteniendo el genocidio, está sosteniendo esta violencia brutal que vivimos. El gasto militar en el negocio de la guerra está acompañado de la industria armamentística, de la investigación I+D, que en España la sanitaria es 3 veces menor que la investigación I+D para armamento en España, que el gasto militar en España es de 178 millones de euros cada día. Cada día, imagínense todo ese dinero puesto al servicio realmente del desarrollo de los pueblos y de la justicia social y de la justicia de género y de la justicia medioambiental. Desde esa perspectiva, también todo este negocio de la guerra se engrasa con el comercio de armas. España es el octavo comercio, tiene el puesto octavo en el ranking de todo el mundo. Pero ¿saben quiénes venden principalmente armas a Israel? Estados Unidos, Alemania, muy por detrás, Italia, muy por detrás, también España.
que todavía no ha hecho el embargo a pesar de la presión de la sociedad política organizada en el Estado español, no ha firmado un embargo integral, que es lo que exigimos para acabar con esta situación. Desde esta perspectiva, también tenemos que todo esto funciona por las entidades financieras, la banca armada, y por eso es tan importante sacar nuestro dinero del BBVA, del Santander, de la Caixa, esos bancos que están favoreciendo el que 3 de cada 4 armas sean posibles. Invertir nuestro dinero en la banca aérea, especialmente en FIAN. Desde esta mirada económica, desde la cultural, que es esa guerra cognitiva que construye el enemigo siempre en las otras personas, en los otros pueblos, que polariza, que genera discursos del odio, que deshumaniza. Todo esto lo estamos viendo en Palestina, ¿no? Israel hace este ejercicio tan brutal. Pues está también el que hay unos recursos humanos, unos recursos que participan en la guerra. Por eso se plantea dejar de ser cómplices, no solo apoyando a las personas receptoras, objedoras de conciencia, que también hay en Israel, sino también apoyar la ruptura de cualquier tipo de complicidad en lo laboral que se tenga con el genocidio y con la guerra. Desde esta perspectiva, miramos la situación, 2 minutitos y acá, la situación de Gaza. La situación de Gaza es planificada, es totalmente apoyada por la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, la Unión Europea y, por supuesto, Israel. Es una fase final de la limpieza étnica del proyecto sionista, que es un proyecto que es profundamente colonial, racista, teocéntrico, y que lo que busca es la ocupación total de la Palestina histórica, y estamos en esa fase final. Pero recordemos que es el imperio, tanto Estados Unidos como el Reino Unido anteriormente, quien planteó que es muy importante acabar o utilizar a Israel como gendarme de todo Oriente Medio, de un gendarme genocida. Palestina es un territorio ocupado, colonizado, que sufre apartheid en todos los sentidos, que tiene un estrangulamiento brutal en todas sus condiciones de vida, que hay desplazadas forzadas, que hay prisioneras, que se vulneran todos los derechos humanos y especialmente todo el derecho internacional. Y Gaza, que es de territorio como la isla de La Gomera, en el que vivían como toda la población de Canarias concentrada ahí, ha sufrido en estos 2 años la privación de agua potable, de alimentos, de atención sanitaria, de atención educativa, de destrucción de todo tipo de infraestructura, los bombardeos que han sido más amplios que todas las bombas de la Segunda Guerra Mundial y la bomba de Hiroshima y Nagasaki, que de esas 63.000 personas asesinadas, 1/3 son chiquillos y chiquillas, que la hambruna es masiva e intencionada, que se ha cerrado hace 6 meses la posibilidad de cualquier tipo de ayuda solidaria y que internacionalmente la comunidad internacional sigue sin sancionar, sigue sin romper las relaciones comerciales, económicas, sigue sin acabar con el comercio de armas, la compra y la venta de armas. Y todo esto como proyecto planificado y organizado, proyecto sionista. Desde ahí, y para acabar, nosotras somos esta pequeña piecita de la matriusca, una pequeña pieza que puede transformar desde dentro y cambiar todo el resto de los sistemas si nos organizamos para pedir y exigir el fin del genocidio, el fin de la ocupación de Palestina, la restitución, la memoria, el fin del sionismo. Si nos juntamos para evitar que no haya ningún tipo de colaboración con el Israel a través del boicot,
la desinversión y las sanciones. Si planteamos el apoyo a las personas cogedoras, si planteamos que no hay ningún tipo de colaboración con ningún tipo de recurso, y si vamos construyendo un modelo distinto de vida, que vaya construyendo otra manera de ser, de relacionarnos, que no sea este capitalismo patriarcal ecocida. Porque dice Begoña Abad, la mejor revolución, no darme por vencida, no entrar en sus cantos de sirena, no permitirme la amargura, no dejarme espacio para el odio, no olvidar la mirada de niña, no dar por perdida la esperanza. Vamos a escuchar ahora a Pino Trejo Sánchez, que es militante de la OAL y miembro de la revuelta de las mujeres en la Iglesia. Ya compartirá una reflexión cristiana con nosotros por la paz. Yo lo pongo por ti. Vale, primero, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por este espacio de encuentros y de reflexión compartida. A ver, estoy de espaldas al power, así que no sé si lo voy a hacer bien. Sí, pero se oye. Pegar más. ¿Ahora? Vale. Empezamos con dos textos de la Biblia. El primero es el de Isaías, del profeta Isaías. Convertirán sus espadas en arados, su lanza en podadera. No alzarán la espada nación contra nación. Nada. Mira, no se está mal ahí. Ni se prepararán más para la guerra. Y otro texto de Romanos que dice: a nadie le vuelvan mal por mal. Procuren hacer el bien ante todos los hombres. Hagan lo posible cuanto a ustedes dependa, por vivir en paz con todos. No te dejes vencer por el mal. Antes bien, vence al mal a fuerza de bien. Bueno, quería esto para orientar, para que vean que el sentimiento de paz y necesidad de paz está desde los sitios, ¿no? Pero sobre todo quería empezar con este versículo de Lucas, ¿no? Paz a esta paz. Estas palabras están dichas por las dijo Jesús a sus discípulos en el envío. ¿Vale? Entonces, ¿eso qué significa? Que en el momento del envío, lo que Jesús quiere que sus discípulos tengan claro es que eso es lo central de la tarea, la paz. Y además, es la primera expresión para comenzar la tarea evangelizada, el camino de evangelización. Eso es fundamental que lo tengan. Analicemos un poco la frase, empiezo por la última parte, esta casa. La casa no se refiere solo al espacio físico, ¿no? Sino más bien a la comunidad que vive en ella, las personas que viven en esa casa. Y la casa es entendida como una visión mucho más amplia, como la entendemos de la fraternidad universal, que es el país, la nación, el continente, la casa común. ¿Vale? Entenderlo como algo mucho más amplio. El espacio, el sitio, la historia, donde nos ha puesto Dios en este momento que vivimos y que tenemos que cuidar, ¿no? La otra palabra es paz. Ya me dirán, pues eso sabemos lo que es. Sí, pero hay un problema. Es que muchas veces caemos en la tentación de entender la paz como la ausencia de guerra. Además, entendemos también como un producto de la técnica y de las negociaciones diplomáticas, ¿no? Solo como ese resultado, ¿no? Un simple pacto entre las partes, de no agresión entre las partes, o también un cierto equilibrio más o menos entre las fuerzas adversas. Incluso podemos llegar a entenderlo como esa tranquilidad ante la falta de conflicto. ¿Qué pasa? Que eso es una visión reduccionista de la paz. ¿Por qué? Porque parece que dejamos solo en manos de los poderes políticos ese camino de paz que tenemos que emprender todos y todas, ¿no? Como que eso no es asunto mío, no es responsabilidad mía, sino que son de los políticos. ¿Qué pasa? Que
tenemos que entender la construcción de la paz, el camino de la paz sobre todo, y la búsqueda de la paz desde la arquitectura de la paz y la artesanía de la paz. La arquitectura de la paz, pues esas dos instituciones políticas sociales que van consensuando, negociando y desarrollando los caminos y los cauces para la paz. Pero la artesanía de la paz nos corresponde a todos y a todas las personas y a todas las comunidades, que tenemos que en el día a día trabajar para crear esa armonía, esa convivencia en paz, para transformar todas las realidades de violencia en esperanza. Y por lo tanto generar procesos sanadores con las personas y los pueblos. El Papa Francisco dejó más claro que lo que puedo decir, ¿no? La paz, en efecto, es fruto de un gran proyecto político que se funda en la responsabilidad recíproca y la interdependencia de los seres humanos. Pero es también un desafío que sí que será acogido día tras día. La paz es una conversión del corazón y del alma. Pero ¿qué pasa? Que la paz la mayoría de veces amenazada. ¿Por qué? Por nuestra indiferencia y nuestro egoísmo, tanto personales. Cuando optamos por determinados caminos que no nos llevan a defender los derechos humanos, a que en la decisión política no está el centro de la persona y las personas más empobrecidas, cuando las personas más empobrecidas son invisibilizadas, cuando optamos por la indiferencia antes que reconocer y compadecer los sufrimientos humanos, lo que estamos es destruyendo la vida y la posibilidad de alcanzar la plenitud de las personas y del mundo. La paz, por lo tanto, es un bien común universal, es un valor y un deber. Un valor porque es fruto de la justicia del amor, que es lo que es necesario para la convivencia humana, el amor. Y un deber porque es responsabilidad de toda persona y de toda comunidad. Requiere dedicación y esfuerzo. ¿Para qué? Para generar comunión, que esa es nuestra vocación como cristianos y cristianas. Para construir esa nueva sociedad que queremos es necesario una nueva cultura. Una cultura que esté basada en la reconciliación, que predomine la reconciliación y que sepamos aprender a perdonar. Ahora se quedó no importa, pasa. León XIV dice que perdonar no significa negar el mal, sino impedir que genere más mal. No es decir que ya no haya pasado nada, sino que hacer todo lo posible para que no sea el rencor el que decida. Esa cultura, esa nueva cultura que queremos o que debemos ir construyendo desde esa dinámica del perdón y la reconciliación, tiene que comportar cambios personales y comunitarios, ¿no? Nuestros hábitos, nuestras leyes, taxis. Y tiene que tener como valores, ya no sirve, pues nada, el cuidado. Inclusive el cuidado de nosotros, de la dignidad de la persona, de los derechos, de la creación, es fundamental, ¿no? También tiene que tener como valor el diálogo. Un diálogo que no huye del conflicto, sino que lo afronta. Que no huye a la diversidad de opiniones, de pensamientos, de ideologías, sino que dialoga, escucha y habla y trata de llegar a consensos y a llegar a aspectos comunes en los que se pueda construir ese camino, ¿no? Todo eso se convierte en una posibilidad, no un obstáculo de diversidad o que pienso diferente o que vea las cosas diferentes, sino una posibilidad para construir desde esa diversidad. Tenemos que dialogar con el mundo, con la cultura, con la ciencia. Tenemos que hacer diálogos ecuménicos e interreligiosos para construir la paz, porque todas nos explicaban esto. Otro valor es el encuentro. Tenemos que posibilitar que las personas se encuentren, ¿no? A pesar de esa diversidad que a veces nos cuesta tanto, esa diferencia que vemos muchas cosas en los demás, en el posicionamiento, en las opiniones, tenemos que encontrarnos para conocer, para relacionar, para crear esa comunidad, ¿no? Y crear procesos en el que, ¿verdad?, la paz se haga de esa forma artesanal, como dije. Y el otro valor es la solidaridad. Una solidaridad que vence la indiferencia de este mundo. Y sobre todo que se va haciendo en términos de comunidad, en términos comunitarios. Tiene que ser una virtud moral, la solidaridad, que vaya generando condiciones y hábitos diferentes, pero también una actitud social en la que verdaderamente se transforme esta sociedad que muchas veces, la mayor veces es violenta, y sobre todo que es estructural, como ya dijo Columbo. Por lo tanto, tenemos que comprometernos todos y todas en esta creación de esta nueva cultura, desde estos valores. Y sobre todo tenemos que alzar la voz profética.
Tenemos que ser profetas. Profetas de la no violencia y la solidaridad. No armados y sin prejuicio. Porque muchas veces aceptamos determinadas violencias como normales, ¿no? O sea, cualquier violencia que nos venga, de donde venga, y para quien nos tiene que tocar esa violencia. Tiene que importar esa violencia. Anunciar también profetas que anuncian que en cada persona y en cada generación hay capacidad para librar nuevas energías relacionales, culturales, espirituales e intelectuales. Tenemos que desarrollar esas capacidades que tenemos desde la esperanza, la unidad, el apoyo, la fraternidad. Por lo tanto, ese compromiso es personal y comunitario. Está claro que en el personal tenemos que empezar, o si no lo hemos hecho ya, a tener estilos de vida no violentos, ningún tipo de violencia, que nuestras palabras, nuestras actitudes y nuestras acciones muestren misericordia, compasión, unidad, conversión de corazón. Respetar la creación, porque es fundamental, estamos unidos a este mundo. Por supuesto que integre la diferencia, que no se deje llevar por habladurías ni chismes, que no propague noticias falsas, que no se deje llevar por enfrentamientos, y sobre todo que haga pequeños gestos cotidianos que nos ayuden a sentirnos en unidad y en comunión con las otras personas. Y es comunitario también compromiso porque tenemos que tener relaciones basadas en esa reconciliación y reciprocidad. Y nosotros nos vemos en diferentes comunidades. La primera es la familia. En la familia es el primer espacio donde se educa a las personas. Y tenemos que educar esos valores de no violencia y de justicia y de amor. También en nuestros ambientes, la parroquia, el trabajo, el vecindario, el barrio, el pueblo, lo que sea, tenemos que educar en el diálogo. Un diálogo abierto, que escuche, transparente, encontrarnos y conectarnos con las cosas. Desde lo local a lo global. También las organizaciones de la sociedad civil tienen que ayudar a sensibilizar y a estimular la conciencia para que se rechace y se elimine toda práctica violenta. También las empresas tienen que crear las condiciones adecuadas, laborales y salariales adecuados para que no se aboque a la explotación, ni al descarte, ni se escribe el medio ambiente. Y por supuesto los estados. Los estados, desde dos premisas, que una dijo el Papa Benedicto XVI, dice, si quieres la paz, si quieres promover la paz, protege la creación. Y León XIV dice, si quieres la paz, debes preparar instituciones de paz. Desde esas dos premisas, los estados deben legislar, atendiendo al bien común, siempre al centro de las personas más empobrecidas, buscando siempre el diálogo, el consenso con otras naciones y estados, para que la paz no sea algo de mi país, sino algo de la comunidad internacional. Que haga acceder, que todas las personas accedan a la necesidad básica para tener una vida digna, que no se describa, no haya ningún tipo de violencia o discriminación. Y por supuesto, seguir manteniendo esa paz y esa concordia con todo lo que está a su alrededor. Y como iglesia, debemos construir una paz, y también dice León XIV, una paz desarmada, es decir, no basada en el miedo, las amenazas ni la paz, y una paz desarmante, capaz de resolver los conflictos, abrir los corazones y generar confianza mutua, empatía y esperanza. No basta con pedir la paz, debemos encarnarla en un estilo de vida que rechace toda forma de violencia, ya sea visible o sistémica. Nosotros como seguidores y seguidoras de Jesucristo estamos llamados a afrontar la división con valentía, la indiferencia con compasión y a llevar la sanación donde ha habido herida, siguiendo el manual que tenemos, la bienaventuranza, y amando a nuestros enemigos, que es el núcleo revolucionario central de nuestro ser cristiano, sabiendo que ante la duda siempre procuremos favorecer la paz, que si hay que volver a empezar, que era siempre desde los suyos. Y la necesidad de orar en todo momento, porque Dios es el que hace todo esto. Así que la invitación es que sigamos peregrinando ese camino de paz, que sigamos caminando, que sigamos buscándola y sobre todo que la hagamos comunitariamente. Muchas gracias a Piña Coldovi por sus palabras, por ilustrarnos, por darle contexto a lo que estamos viviendo hoy. Y ahora tenemos unos minutos en
en torno a 15 minutos para hacer comentarios, preguntas principalmente, y lo que sí les pido es brevedad para que no sean ponencias las preguntas, sino que sean preguntas o pequeñas reflexiones, pero muy brevemente. Así que quien quiera levantar la mano y le acercamos el libro. Muy buenas tardes, muchas gracias a Goldo, a Pino y a todas las personas que han hecho posible este encuentro. Yo estoy profundamente conmovida porque, como miembro de la Comunidad Palestina Nacional, todas las personas que hemos estado durante muchos años aquí visibilizando esta causa, hoy veo un montón de caras que no había visto nunca. Es decir, hemos llegado a un sitio donde antes no teníamos voz, y agradezco profundamente este espacio que se nos ha brindado. Como descendiente de cristianos palestinos, de esos primeros cristianos de Tierra Santa, hemos echado mucho en falta dónde está la comunidad cristiana. Porque en Palestina hay muchos cristianos, sigue habiendo cristianos. Nos quieren vender que esto es un conflicto religioso entre los judíos y los musulmanes, pero no es real. Hoy por hoy en Jerusalén se les escupe a los peregrinos cristianos. Hoy por hoy a los cristianos en Jerusalén no se les deja entrar en la iglesia del Santo Sepulcro, no se les deja entrar en la iglesia de la Natividad porque no pueden entrar en Belén. Es decir, las mismas penurias que pasan nuestros hermanos musulmanes las pasan nuestros hermanos cristianos en Palestina. Quedan cada vez menos reductos anteponiendo sus casas, y esa misma situación de gracia colectiva la viven todas las personas que viven en Palestina, independientemente de su credo. Por eso que hoy haya 200 personas, calculo por aquí, cristianas, dispuestas a escuchar qué es lo que está pasando en Palestina, dispuestas a acercarse desde la humanidad y desde la fe a lo que está pasando ahí, qué pasa con mis hermanos cristianos, ya no con mis hermanos musulmanes, que también lo son, todas las personas de fe son hermanas de un modo u otro. Y estoy profundamente emocionada y profundamente agradecida, así que les felicito por haber organizado este acto hoy y espero que sea el primero de muchos que vendrán y los que veremos en cara de nuestros hermanos cristianos en las movilizaciones aquí. Hola, buenas tardes. Yo quería agradecer también la organización del acto al observador y organizador, y también plantear dos cositas. Una, se están vendiendo papas para jugar en muchos supermercados, en muchos sitios, y leí la etiqueta y decía papas de Israel. Y están saliendo de Canarias beneficios económicos, no sé si eran 3.000 millones de euros, y yo me quedé asombrado. ¿Y qué acción pequeña podríamos hacer nosotros? No comprar papas para jugar de Israel, sino de Argentina, aunque nos cueste un poquito más caro. Dice qué cosa más sencilla. Y después estuvimos hablando de lanzar una propuesta de recoger firmas entre todos y todas las organizaciones participantes, y hoy más que se suman, para dirigirle una carta al Papa con todas esas firmas, diciéndole que tiene que organizar una vigilia en todas las catedrales del mundo para pedir por la paz y para que cese el genocidio que se está llevando a cabo. Bueno, solo es dar una noticia que me acaba de llegar, que es que la Consejería de Sanidad del Gobierno ha mandado quitar de los carteles o de las publicidades en los centros sanitarios de toda Canarias la cartelería y documentos de denuncia de la situación que pasa el pueblo palestino, lo cual es un acto de acción a la conciencia, y que nosotros tenemos que contestar cuando vamos a los centros sanitarios
hacer publicidad, llevar signos, llevar documentación y en las ferias hablar de Palestina. Hola, buenas. Quería preguntar dos cosillas. Una muy seguro que está bastante fuerte en el tema. El domingo en Barcelona, en su flotilla, hace no mucho he escuchado la frase de que no hay utopía porque la realidad me parece que es ficción, es cotidiana. ¿Qué opinión tienes al respecto? Ya nos están intentando parar el ¿no? Y para mí, como cristiana, cristiana y tengo muchos amigos curas, y me sorprende por qué tantas veces la mayoría de las veces no son capaces de hablar de genocidio. Hablan de la paz, yo sé que digo la paz, pero ¿por qué nos cuesta decir que Israel está cometiendo un genocidio? Y eso no significa que está a favor de Hamas, ni eso ni batallas de este tipo. Entonces, me gustaría si tiene la respuesta, porque yo no la tengo. Y gracias. Compañeros, que además coincidimos en la marca Gaza, donde participamos también cristianos, pero vinculadas a otras organizaciones de las que somos parte. Y esa es una cosa importante, que participemos en aquello que ya está funcionando. Está Canarias por Palestina, con distintas actividades, organizando distintos grupos, distintas acciones. Estemos allá donde realmente es importante hacer incidencia política y colectiva. Eso, digamos, hacia afuera. Por lo de las flotillas es un intento más, un ensayo más, como bien saben, de señalar y de denunciar ese genocidio a los responsables, ¿no? Ese gobierno sionista de Israel, pero también la complicidad de los gobiernos a nivel internacional, especialmente Estados Unidos y la Unión Europea y el Reino Unido, y para exigir la apertura de la ayuda humanitaria, y acabar con esa situación tan brutal donde no todas las vidas importan. Es importante apoyar lo que ya existe, informarnos bien, porque hay que poner el sospechómetro en activo, ¿no? Porque se nos intenta vender una película muy distinta a lo que realmente está sucediendo y a los intereses que realmente se están jugando en ese contexto, y juntas superar el miedo ambiente que es en el que vivimos, ¿no? Que vemos todo como amenaza y que nos hace estar desumidas, desconfiadas y no participar en alianzas y en redes con otra gente. Eso, digamos, como a nivel más externo, pero a nivel interno hay que hacer una profunda revisión dentro de la Iglesia Católica de la dimensión tan altamente militarizada que tiene, de cómo legitima la guerra, cómo legitima muchas veces el genocidio, las armas, cómo las bendice, y cómo también desde la Iglesia Católica estamos contribuyendo a no poner o a no interrumpir, perturbar esta realidad que está matando ahora mismo a tanta gente, ¿no? Y sobre todo hacer visible aquellos conflictos más olvidados, la República Democrática del Congo, el Sudán, Yemen. Hay 56 conflictos y 160 espacios en el mundo de tensión. Y están los genocidios, y este genocidio es brutal. Pero no olvidemos nunca que vivimos en esta guerra permanente y que tenemos que atender todas esas guerras y que tenemos que desconectar cada vez más de que crezca ese poder militar para que crezca cada vez más ese decrezca y el poder que crezca sea poder organizado, popular, colectivo, comunitario, que defienda realmente, bien decía Pino, la sostenibilidad de la vida en el centro y del resto de la naturaleza. Le hemos convocado con la situación tan grave que está sufriendo el pueblo palestino en el territorio de Gaza, que a diario estamos viendo en todas las televisiones
viendo y comprobando que los gobiernos del primer mundo, Estados Unidos y Europa, están mirando para otro lado, ellos están en sus negocios y nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras seguimos sufriendo lo que está haciendo con el pueblo palestino. Es una necesidad de que todos los cristianos tomemos conciencia de la situación, que hagamos nuestro el dolor de nuestros hermanos. Nos toca movernos a nosotros ahora, los cristianos. Si no nos movemos, todo seguirá igual. Y seguiremos viendo desde nuestro sofá, diciendo qué pena, qué lástima, cuando pasan de largo la noticia y ya se acabó. En nuestra isla de Gran Canaria podemos crear una ola de solidaridad que contacte a otras diócesis si es posible y a toda España si nos lo proponemos. En el mundo hay 2.400 millones de cristianos. Esta es la cifra más baja que yo encontré, porque había otras que daban más altas, 2.700 o 1.800. Bueno, vamos a quedarnos con la más baja. 2.400 millones de cristianos. Es la cifra más baja. Y las otras cifras son, como decía, mayores. Pues miren, solo el 5%, dejamos el 95% de lado. El 5% de esta cantidad son 120 millones de cristianos. Digan ustedes si con esta cantidad de personas, paralizando todas las actividades, veremos si logramos parar esta masacre y este genocidio. Podemos pedir con recogida de firmas a la conferencia episcopal española, es una web que está saliendo, a que autoricen a todos los obispos y a los sacerdotes vestidos con el alba blanco, el color, precisamente, el símbolo de la paz, que junto a todos los cristianos y a la sociedad civil, a todo el mundo, que entre todos reunirnos cada sábado, repito, son propuestas todavía, ya iremos viendo, en una hora concreta delante de nuestras catedrales. De esa manera, semana a semana, se irán sumando más y más cristianos. Nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, yo estoy seguro que está esperando por todos nosotros. Lo digo convencido. Está esperando por todos nosotros. Que nos movamos, que nos movilicemos, que no nos quedamos de brazos cruzados ni mirando para otro lado. Movernos, bueno, ya esto lo voy a dejar, ha dicho, creo, si ya termino casi, creo en las utopías, parezca una simbiosis un poco rara ahí, pero estas dejarán de serlo cuando nosotros, de manera organizada, nos pongamos en la tarea de movernos, de atender las llamadas. En adelante vamos a continuar los cristianos moviéndonos hasta que eso se pare, hasta ese genocidio se pare. Si no damos paso, seguiremos igual que ahora, dejando pasar el tiempo y que acaben con la porción palestina, que es lo que está ocurriendo. Ya lo ven todos, cada día. Les animo a seguir unidos. Referencias bíblicas breves, algunas se han comentado. Una de ellas estaba Jesús en una loma desde por la mañana predicando su evangelio, y llegó la hora ya, la tardecita, estaban desmayados toda la gente que estaba, y los discípulos estaban diciendo que se vayan a la aldea, que se vayan. Y entonces Jesús le dijo, no, denle a ustedes de comer. Ese ustedes somos todos nosotros. Esa gente está esperando por nosotros. Tenemos que movilizar, tenemos que movernos. La del buen samaritano ya se comentó antes, y ya termino. Y cuando también estaba Jesús
estaba Pilato, ajusticiando a Jesús. Pidió una palangana con agua porque él, dice, bueno, da igual lo que le pasara a Jesús, él se lavaba las manos. No hagamos nosotros eso, no nos podemos lavar las manos. Perdonen, siendo estoy emocionado, pero los cristianos tenemos que dar un paso más allá. Gracias, hermano. Y por otro lado, Una frase. Solamente por invitarme el día 15 de septiembre de Canarias por Palestina, hay una convocatoria para honrar a todos los niños y niñas, 18.000 o 20.000 o no se sabe cuántos miles de niños y niñas que han sido asesinados en Gaza. Leeremos uno a uno todos sus nombres durante toda la tarde en la plaza de Santa Ana de la Catedral, que justamente acaban de hacer referencia a reunirse allí. A partir de la 9 de la tarde hasta las 8 de la noche vamos a estar homenajeando y honrando a los 18.000 niños y niñas asesinados en Gaza desde octubre de 2023. Muchas gracias. por parte que tenemos este ratito a tomar camino hacia la plaza, únicamente agradecimiento a los organizadores de este espacio, este encuentro, que efectivamente no será el primero, sino tienen que ser muchos más. También el agradecimiento a la parroquia en la que nos encontramos, agradecerle a su párroco, a José Ramón, que dio misa, que por eso puedo estar aquí, estará ahora en el Círculo del Silencio, y gracias también a los medios de comunicación, no nos olvidemos, porque son la voz. Si no los convocamos, no están. Si los convocamos, hay posibilidad de que estén hoy aquí estado. Han dado también algunos de ellos ya la previa y habrá también información posterior. También gracias por cubrirlo, por esa sensibilidad. Y ahora, pues nos ponemos despacito, tranquilidad, con paciencia, sin prisa, sin nos estamos de los asientos y nos acercamos al mes. Que yo ponga unión, donde haya error, que yo ponga verdad, que yo ponga fe, donde haya desesperanza, que yo ponga esperanza, donde haya, que yo ponga luz, donde haya tristeza, que yo ponga alegría. Haz que no busque tanto el ser consolada como el consolar, el ser comprendida como el comprender, el ser amada como el amar. Porque dando es como se recibe, olvidándose de sí misma es como uno se encuentra, perdonando es como se obtiene el perdón, y muriendo es como se resucita para la vida eterna. Bueno, ahora vamos a leer el comunicado que hemos consensuado los convocantes, que prácticamente casi un resumen de lo que se ha dicho, y lo van a leer Mapi, Tejera y Pérez Sánchez. El encuentro cristiano por la paz y contra el genocidio del gobierno de Benjamín Netanyahu, promovido por 7 colectivos eclesiales y en el que han participado unas 200 personas, exige a Israel una tregua en Gaza que paralice el genocidio que ha realizado sobre los territorios palestinos. Pese a que se pretende mostrar que es un conflicto armado, Gaza y Cisjordania, coincidimos con Cáritas Internacional, que asegura que lo que se produce en los territorios con la complicidad del presidente de los Estados Unidos no es una guerra, sino un exterminio. La invasión del gobierno israelí al pueblo palestino es un exterminio incomprensible tras lo que sufrieron el pueblo judío bajo las directrices del nazismo. Tras 2 años intentando justificar la invasión como respuesta a la muerte de 1.200 personas producidas por un acto violento de Hamás, el balance es 64.000 personas palestinas muertas, más de 250 periodistas asesinadas, situación de hambruna declarada por la ONU, tras el fallecimiento de más de 300 personas por desnutrición,
entre las que están más de un centenar de menores, y el arrasamiento de infraestructura, urbanizaciones, hospitales, centros educativos y sanitarios y vías de comunicación. Los grupos eclesiales convocantes denunciamos la sordera, la arrogancia y el incumplimiento del derecho internacional del gobierno de Netanyahu ante las múltiples llamadas de la ONU, de naciones y diversos colectivos, incluso israelíes, que exigen una tregua inmediata que posibilite el diálogo y la negociación para que acabe la destrucción de la franja de Gaza. También lamentamos el impedimento de la ayuda humanitaria y la prohibición de la entrada de medios de comunicación que certifiquen más lo que sabemos que lo que realiza el gobierno israelí en un desprecio a la humanidad. Urge parar la liquidación del pueblo palestino y su desplazamiento forzoso, desoyendo la demanda de gran parte de los integrantes de la ONU de la creación de 2 estados que vivan en paz. Asimismo, rechazamos la carrera armamentista que solo busca la muerte o colonización de los pueblos más empobrecidos, como sucede con Palestina, Ucrania y el Sáhara, impulsada por intereses fundamentalmente económicos y políticos. Discrepamos del eslogan de algunos estados o naciones militaristas que siguen el lema: si quieres la paz, prepárate para la guerra. En 2002, el mensaje del Papa Juan Pablo II para la Jornada de la Paz fue: no hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón. La paz es un bien común universal, es un valor y un deber. Valor porque es fruto de la justicia y la caridad y construye una verdadera y armónica convivencia social. Deber porque es responsabilidad de cada persona y de toda la humanidad, pero requiere dedicación y esfuerzo para que germine la comunión desde las diferencias, la unidad pluriforme que engendra nueva vida. Como ha expresado hoy Tino Trejo en su reflexión cristiana por la paz, necesitamos una nueva cultura donde nuestros comportamientos, actitudes, hábitos, acciones y leyes dejen de provocar violencia y sean fruto del amor, la justicia y el desarrollo integral, donde predomine el cuidado, el diálogo, el encuentro y la solidaridad entre personas, colectivos y pueblos. Por eso, como seguidores y seguidoras de Jesucristo, nos manifestamos contra el genocidio y el exterminio del pueblo palestino y apostamos por la construcción de la paz. Bueno, este encuentro y este acto vamos a terminarlo con la canción que empezamos, el encuentro de José Artil. Agradecemos su participación porque, bueno, oración, canción, comunicado, reflexión. ¿Tienen el papel, tienen la letra? Soy yo quien agradece que me hayan invitado para estar aquí. Es de justicia y es digno del Evangelio todo lo que estamos haciendo. Se escucha más o No destroce más la tierra de los sueños.
que son semillas de una nueva vida. Yo me arriesgo todavía con los besos, todavía yo derrocho mi sonrisa. En mi nombre no se hará ninguna guerra, ni lapidará la fe de un niño. No arderá ningún hombre en la hoguera, por más que su Dios no sea el mío. Podrán silenciarme las canciones, podrán incendiarme los poemas, podrán marchitar todas las flores, nunca detendrán la primavera. En nuestro planeta nadie es extranjero, que tu hermano nunca caiga en el olvido. Patrias y banderas solo son señuelos de los que terminan por quemar los libros. En mi nombre no se hará ninguna guerra, ni lapidarán la fe de un niño. No arderá ningún hombre en la hoguera, por más que su Dios no sea el mío. Podrán silenciarme las canciones, podrán incendiarme los poemas, podrán marchitar todas las flores, nunca detendrán la primavera. Podrán silenciarme las canciones, podrán incendiarme los poemas, podrán marchitar todas las flores, nunca detendrán la primavera. Nunca detendrán la primavera, nunca detendrán la primavera. Bravo. Buenas noches, estamos cerca de la iglesia, podemos decir, esta misa se ha acabado y hay que seguirla en otro lado.